Filipenses capítulo 4, verso 3. El 2 y el 3. Vamos a leer estos dos versículos. Filipenses 4, verso 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Señor, quiero pedirte hasta ahora que me des la gracia para predicar tu palabra. Necesito la gracia, Señor. Si tú me das gracia, la palabra que yo predico será escuchada con mucha atención y serán agradables al corazón, al alma. Por eso úngeme, para que la unción pudra los yugos y quite las cargas. Qué bueno cuando tu palabra pudre los yugos a través de la unción y quita cargas. Por eso, Señor, bendíceme, 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 Señor, predicando, para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que estás haciendo en mí. Que Dios te bendiga, hermano y amigo que hoy me escucha. Si usted es un creyente que está comprometido con Dios, está comprometido con la iglesia, quizás alguna vez ha tenido problemas, roces, malos entendidos con otros creyentes. Quiero decirte que esto que sucede es una realidad. Que no todo va a ser paz, que no todo va a ser amor. Esa es nuestra meta final. Paz con todo, amor con todo. Pero todo eso va a suceder cuando estemos en el cielo. Porque mientras estemos en la tierra vamos a tener roces, vamos a tener problemas. Como una vez un hermano le dijo a su pastor: pastor, quiero irme de esta iglesia porque esta iglesia tiene muchos problemas. El pastor le dijo: bien, hermanos, quiero darle un consejo. Cuando usted vaya y encuentre una iglesia sin problema, por favor, no se quede en esa iglesia, porque usted va a llevar el problema. Usted va a llevar el problema. Ahora, no existen las iglesias sin problema, porque donde hay seres humanos, hay roces, hay celos, hay envidias, hay problemas. El apóstol Pablo escribió la epístola a los filipenses estando preso en Roma. Él no escribió esta carta desde su escritorio, de su oficina pastoral, de la iglesia o del templo, actualizando un poco el tiempo. No. Y esta es una carta que está más llena de gozo y de gratitud y empapada de amor por la iglesia de los filipenses. Porque es una iglesia generosa, porque es una iglesia que lo ha apoyado, tanto en el plano espiritual como en el plano material. Esta iglesia dice que unos 7 años antes de que Pablo enviara esta carta no existía, pero fue fundada, ¿cierto? Ahí junto al río donde se reunían unas mujeres a orar. Y la primera convertida fue una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Esta mujer, dice la Biblia, que se convirtió con su casa y otras mujeres más. Entre ellas estaban Evodia y Síntique. ¿Y qué pasa en la iglesia? Hay problemas.
Y entonces el apóstol Pablo lo primero que dice, ruego. Me gusta esa palabra como un padre queriendo decir a sus hijos, por favor no peleen más. Qué triste es para un padre cuando tiene hijos que entre ellos no se pueden ver. No pueden conversar. Cuando hay rencores. Qué triste es para un padre cuando ve a hijos que no se miran, que no se saludan. ¿Qué no haría ese padre para que esos hijos o esas hijas se abrazaran? Por eso es que Pablo ruega. Es importante notar que esa palabra ruego en el griego es amonestar. Amonestar. ¿Qué significa amonestar? Hacer presente algo para que se considere. También es procurar evitar, advertir. Como queriendo decir, por favor, consideren esto. Hermana Evodia, hermana Sintique. Por favor, yo les ruego, consideren esto. Es importante estos nombres. Evodia significa, en el griego, ese nombre es próspero viaje. Es un nombre femenino, próspero viaje. Esa palabra próspero viaje significa que en el viaje de la vida te vaya bien. Qué lindo nombre, Evodia. Que tenga un próspero viaje o fragante. Que si vamos a caminar en esta vida, en el peregrinaje, que tengamos un próspero viaje, un fragante viaje. Está bien, en el cielo vamos a ver la gloria de Dios, pero en la tierra, que nuestro viaje sea un próspero viaje, que podamos tener las comodidades, que podamos tener, cierto, también ese perfume de la vida, de que todo va bien. Pero qué terrible que tiene un nombre, pero no la está pasando bien esta mujer. Sintique, con acento en la I, sintique. En el griego es un trato agradable. Se dice que estas dos mujeres eran miembros importantes de la iglesia de Filipo. No eran hermanitas nuevas, no eran personas que recién estaban conociendo a Cristo, eran miembros importantes de la iglesia de Filipo. Por lo tanto, la división que existía era un mal ejemplo. Escúchame bien, era un mal ejemplo para toda la iglesia porque eran mujeres importantes, Evodia y Sintique, eran mujeres importantes. Y se veía la división. Y qué terrible es cuando el liderazgo de la iglesia tiene problemas para reconciliarse, porque es un mal ejemplo. Y voy a decir algo, a veces pastores que tienen problemas, que no se hablan, líderes, son un mal ejemplo. Siempre me recuerdo la experiencia que nos contaba el pastor Mario Tolosa en el sur de Argentina, la Patagonia. Una vez cierta corporación tuvo una conferencia, pero habían dos pastores que estaban enojados. Y a veces pasan meses. Y la inmadurez que tiene cierta gente en el liderazgo de enojarse. Yo no me explico cómo se puede predicar el amor. Hermano, perdone si ellos no perdonan. La división de estas mujeres que eran miembros importantes de la iglesia era un mal ejemplo. Entonces, bueno, y nos contaba este pastor misionero que en una conferencia que
llegaron de distintas ciudades y en la noche cuando les tocó a la iglesia local hospedarlo, les tocó los dos en la misma casa. Pero lo peor es que era tan humilde la casa que los dos tuvieron que dormir en la misma cama. Y todo era de Dios. O se reconciliaban o se reconciliaban. Y tuvieron que reconciliarse. Es increíble cuando existe la división en gente que tiene, que tiene que ser un buen ejemplo y se vuelven un mal ejemplo. Ahora, no dice porque esta hermana Evodia, Sintique, estaban enemistadas o en buen chileno estaban peleadas. Había una diferencia de opinión entre Evodia y entre Sintique. No sabemos. No se nos dice cuál era la causa, pero algo había entre ellas. Por lo tanto, el apóstol Pablo les exhorta y dice, ruego a estas hermanas que se dejen de pelear. Y qué terrible es cuando en las iglesias existen divisiones. Qué terrible es cuando en medio de un núcleo familiar existen divisiones. En el matrimonio existen divisiones. Entre los hijos existen divisiones. En el trabajo existen divisiones. Qué terrible. Qué terrible cuando existen estas divisiones. Por eso en mi mensaje en la iglesia nunca apunto a las emociones. Quizás tengo mi forma de predicar y soy efusivo cuando estoy en un púlpito, muy distinto como cuando predico en la radio. Pero trato de no buscar que la gente sienta emociones. Porque siento una suerte de desencanto de ver que muchas veces en la congregación la gente tiene manifestaciones externas, lloran, tiemblan, danzan, pero no cambian. Siguen enemistados, no abrazan a su prójimo. Y qué terrible cuando un pastor tiene una iglesia que tiene que estar arreglando problemas, desatando nudos. Cuando hay nudos difíciles de desatar. Ahora, no sabemos por qué estas mujeres estaban en desacuerdo, pero alguien dijo que no cabe ninguna duda de que se trataba de discrepancia sobre métodos de obrar. No era un punto de vista doctrinal, ambas creían en el arrebatamiento, ambas creían en la deidad de Cristo, ambas creían, aleluya, en la Trinidad, ambas creían, no tenían ese tipo de problema, pero habían discrepancias del método. De obrar. Y a veces los problemas son por eso. Yo haría esto así. Es como el hermano que dice, si yo fuera el pastor, yo daría el consejo de esta manera. Si yo fuera el pastor, yo pondría a esta persona a cargo del departamento femenino, de las Dorcas. Si yo fuera el pastor, yo pondría a estos profesores de escuela dominical. Si yo fuera el pastor, si yo fuera el diácono. Y a veces las divisiones ni siquiera tienen que ver con un punto de vista doctrinal, pero tienen que ver con discrepancias sobre el método de obra. Yo lo haría así. Cada una de ellas consideraba un método
el suyo propio como el mejor. ¿Por qué no nos dividimos? Porque a veces simplemente pensamos que la idea mía es mejor. Y entonces ahí comienza una rivalidad. Y ya no hay un mismo sentir. Uno tira para allá, el otro tira para acá. A veces en la familia también es lo mismo. En el matrimonio, con los hijos, entre los hermanos. Y se impone el yo. Yo tengo la razón. Yo creo que esto tiene que ser así. Yo creo que esto tiene que ser de esta manera. Por eso el consejo de Pablo dice que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir. Y el apóstol Pablo ya habló de esto. Ya habló del mismo sentir en otro lugar. Filipenses 2:2. Cuando Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuál sentir? El hacer las cosas no por contiendas ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, porque a veces tenemos roce, porque nos creemos superiores. Porque en buen chileno nos sentamos en el macho, yo tengo la razón. Mi esposa no tiene la razón, yo tengo la razón. Mi esposo no tiene la razón, yo tengo la razón. Yo estoy bien. Pero Pablo dice, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo menos que hacemos es estimar a los demás como superiores. Mientras no saquemos el ego, el yo, la carnalidad, no vamos a ver la mano de Dios moviéndose, porque Dios quiere que tengamos un mismo sentir. Si Evodia, si Sintique hubiesen tenido el mismo sentir, el sentir de Cristo, hubiesen estado en armonía. ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué? Porque hay gente en las iglesias que uno dice, yo me voy a sentar en el primer piso, y si esta otra se sienta en el primer piso, yo me voy a hacer, si la iglesia tiene 2 pisos, me voy a sentar en el segundo piso. Si este se sienta mirando para acá, yo me voy a sentar mirando para acá. Si este se sienta adelante, yo me voy a sentar detrás. Porque no está la capacidad de tener el sentir de Cristo. La unión espiritual con Cristo es el remedio para los males de la iglesia. Cuando un hombre se une con Cristo, se acaban los males de la iglesia. Amén, Señor. Voy a estimar a mi prójimo como superior a mí. No mirando por lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. Esto le hace bien a mi prójimo. Me voy a humillar. Me voy a humillar. Me voy a humillar. Pero la gente tiene ego, tiene un yo, tiene que no lo puede derribar. Pero ¿cuál es el secreto para que Evodia y Sintique, Pedro y Juan, María, Isabel, José y Luis, que tengan un mismo sentir? Que haya verdadera unidad. Proverbios 18:19, veamos lo que nos dice el Proverbio 18:19. Hay mucha gente que está escuchando esta palabra. El Proverbio 18:19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Interesante. El hermano ofendido es más tenaz. La palabra tenaz es que se opone, que se resiste, es porfiado. Eso es tenaz.
una persona obstinada, terco, que no da su brazo a torcer. Y a veces cuando ofendemos, hay gente que tiene la capacidad para pasar por alto la ofensa. Por eso dice la Biblia, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Es una honra. Pasar por alto. Si es capaz de decir, no importa, me ofendió, pero por el amor, por la unidad, por la amistad, por el matrimonio, por la familia, por la hermandad. No importa, me ofendió. A lo mejor no me conoce, por eso es que me ofende tanto, porque no sabe lo que hay dentro de mi corazón. Y si Jesús perdonó, yo también voy a perdonar. El hermano ofendido es más tenaz. Pero aquí habla del ofendido, pero obstinado, terco. Que una ciudad fuerte. ¿Qué significa una ciudad fuerte? Las ciudades eran amuralladas y tenían grandes puertas y grandes candados, cerrojos. Una persona ofendida a veces no escucha razones, no las escucha. Y aunque que tú te lo digas como se lo digas, no entiende. Porque es una actitud del corazón, no es una actitud que tenga que ver con la mente, simplemente con el intelecto. Es una actitud del corazón, es que no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Cuidado con las contiendas de los hermanos. Porque son como un cerrojo de alcázar. Cuidado. Que Dios nos ayude a tener un corazón no obstinado, sino un corazón noble. Un corazón limpio, un corazón puro, un corazón humilde, un corazón sencillo. Aleluya. Mire lo que dice San Juan 6:61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Se ofendieron los discípulos con Jesús. Así que, pastor, si los hermanos se ofenden contigo, quiero decir que es normal que se ofendan. Porque dice la Biblia en Santiago 3:2, porque todos ofendemos, muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero el problema es que hay que aprender a dominar el carácter y a pasar por alto la ofensa. El apóstol Pablo estaba hablándole a estas mujeres que fueran de un mismo sentir. Y yo no sé a quién le está hablando Dios hoy día, pero a más de a alguien Dios le está hablando. Si tú quieres tener una familia feliz, vamos a tener que tener el sentir de Cristo. Oh, qué lindo es tener a Cristo en el corazón. El Cristo que perdona. Que aunque lo están crucificando, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y más de alguien dirá, ¿y se puede tener ese sentir? Yo veo en la Biblia a un Esteban. Y dice la Biblia que lo apedreaban injustamente. No es que Esteban fuera un delincuente. No. Mataron a Esteban, lo apedrearon. Un hombre lleno de gracia. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Lo matan. Lo apedrean. Y cuando lo están apedreando, dice la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya, no le tomes en cuenta este pecado. Este es el sentir que tenía Esteban, el sentir de Cristo. Yo creo que cada día tenemos que parecernos más a Cristo si queremos mantener nuestro matrimonio, si queremos mantener la amistad con nuestros hermanos. Porque a veces se pierde la amistad, pero hay que saber recuperarla. Pero para eso se necesita humildad. Y bajarnos del caballo y humillarnos y decir: perdóname, te ofendí. Yo quiero orar por unidad familiar. Yo quiero orar. A lo mejor tú estás esperando que el otro venga a pedirte perdón y a lo mejor nunca va a venir. Tú ve y pide perdón. O perdónale. Pero siento la voz que dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Aleluya. Lo importante que era para Pablo que sus colaboradores, estas mujeres que combatieron, que pelearon, que resistieron al enemigo, aleluya, tenían que volver a unirse. Porque ellas habían peleado, habían luchado juntamente con Pablo, pero estaban distanciadas. Hay pocas cosas que hagan tanto daño a la causa cristiana que las contiendas entre los hermanos. Amén. Las contiendas entre los hermanos. Y yo quiero orar por unión de matrimonios. No, esto no es como cuando te sale en el diario unión de pareja. El mentalista, el metafísico, el tarotista. No. Unión de parejas. No, esto no es como eso. Quiero orar por unión por aquellos que quieren que su corazón le diga al Señor: Señor, quiero estar unido con mis hermanos, quiero estar unido, quiero la unidad en la iglesia, quiero la unidad en la familia. Es un llamado distinto. Si alguien quiere llamarme o escribirme, me gustaría que me llames, te atrevas a llamar. El Facebook es para eso. Hay familias que no están bien. Me encanta la historia de Esaú. Esaú tenía muchas razones para aborrecer a Jacob. Lo engañó, le robó la primogenitura, se aprovechó de un momento de cansancio y le dio un plato de lenteja, y él también con su irresponsabilidad y menospreció la bendición. Luego se hizo pasar por él y le sacó la bendición a Isaac, que estaba quedando ciego. Tenía muchas razones para enojarse. Pero qué momento más lindo. Cuando Jacob dice: mi hermano me va a matar, él venía con sus soldados. Él vino y lo abrazó, se echó a su cuello y lloraron. Este es tiempo de reconciliación. Es tiempo de reconciliación. Pero hay que dejar de lado nuestro ego, nuestro orgullo y tener el sentir de Cristo Jesús.
Beni Campos Ulloa dice, amado pastor, necesito que la familia Campos Ulloa sea restaurada a través del poder del Espíritu Santo. Bien, Moisés, vamos con una alabanza y vamos con el teléfono abierto para orar. María González, oración por unión de hermanos carnales. Gracias. Bendición. Sí. Quiero orar por la unión de hermanos carnales. Qué triste es cuando no se hablan y cuando llega el velorio del abuelo, del papá, se hablan los hermanos. 413-135-871. Esta es palabra de Dios. Si quieres llamarme, que Dios te bendiga y te guarde. Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo. Nada sin ti anhelo yo vivir. Tú eres todo en mí, es así. Ando seguro el camino si estás conmigo. Aló, Dios le bendiga. Pastor, bendiciones, lindo el tema que tomó. Amén, mi hermana. Un ejemplo completo, me ayuda mucho, pastor. Amén, mi hermana Silvia. Sí, pastor, ore por mí, pastor, por sanidad, si no una cosa u otra, me tiene tan preocupada esa que Sí. le conté lo que me mandaron al hospital. Sí, pues. Al oncólogo y no tengo antes del 23 de diciembre. Yo quiero salir luego de eso. Amén, hermana Silvia. No se preocupe. Quédese ahí, yo voy a orar unos minutos más. Vamos a orar para que el Señor le bendiga. Amén. Familias. Quiero orar por ustedes, hermanos, que se atreven, porque esto es muy fuerte. No era llegar y decirle, Bodia y Cinti, que abrácense, ámense. Habían cosas que estaban ahí. Pero cuando está el sentir de Cristo Jesús, todo cambia. Señor, yo te ruego que ese sentir venga a nuestras congregaciones, a nuestras familias, a los matrimonios. Belén González dice, amén, pastor, una de las familias nuestras, amén, mi pastor Dios, una de las familias nuestras. El diablo vino a matar, a dividir, a destruir, pero Dios está con nosotros. Amén, a eso vino el Señor, a unirnos. Hay un teléfono que es el 413-135-871. ¿Escuchamos la alabanza? Mientras los hermanos piden la oración para que Dios bendiga la unión de familias, de matrimonios. Amén. Dios te bendiga. Y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir Home Sweet Home. Sí, Señor. Aló, Dios le bendiga. Buenos días, pastor. Buenos Habla días. con llamo a Celia Mena, que pido la oración por sanidad. Que voy saliendo de un cáncer, pero quedé con un problema en las manos, que me duelen las manos, horrible. Ya, mi Como que hermana duele Celia. espinita. Quédese ahí, voy a orar por usted. Que Dios le bendiga mucho. Por fortaleza, por fuerza. Amén, hermana Celia. Dios la guarde, la bendiga. Gracias, pastor. Celia Mena, oremos por ella. Amén. Mire, ese teléfono está ahí disponible porque hoy día, miércoles, yo abro los teléfonos para orar por todos. El teléfono es el 413-135-871. 413-135-871. Yo sé que no es tan fácil decir necesito oración por unidad, porque esto involucra tener el sentir de Cristo, decir necesitamos que Dios nos una. Hay tantas iglesias que hoy día están cerradas porque hubo problemas, porque no se pudieron poner de acuerdo. Pero Dios en su amor, en su misericordia es capaz de levantar. Elías Zapata nos dice amén, o él, Elita, no sé cómo, desde lejos.
Marcelina Palma dice amén. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Dios le bendiga. ¿Con quién hablo? Hermano Moisés. Con el pastor está hablando. Dios le bendiga. Oh, mi pastor, qué alegría de escucharlo. Amén. ¿Con quién hablo yo? Don hermano José Núñez. Bueno, José Núñez, cuénteme. Quiero pedir la oración por restitución de familia. Está muy desunida mi familia. Muy desunida su familia. Por unión, vamos a orar para que Dios le ayude. Amén, mi hermano José. Quédese en sintonía, voy a orar por la unión de su familia. Dios le bendiga. Amén. Siempre la palabra a alguien toca. Algo está pasando. Pida la oración. Usted a lo mejor no tiene problema, pero entre sus hermanos hay problema. 413-135-871. Quiero orar. La hermana Nuri dice por el matrimonio, por hijos, pastor. Sé que mi Dios obrará. Amén. Sé que mi Dios obrará. Hay que orar por la unidad. El Señor está rogando que seamos de un mismo sentir. Yo voy a orar por la unión de la iglesia. Necesita la iglesia unirse en este tiempo. Más que nunca necesitamos estar unidos como iglesia. A veces nosotros somos tan celosos los pastores porque alguien no piensa como nosotros, no hace las cosas como nosotros, el otro pastor de otra iglesia, y que creemos que estamos bien, que Dios nos ayude. ¿Aló? Aló, mi pastor, Sí, Dios le bendiga. ¿Con quién hablo? con la hermana Bernardita Herrera. Hermana Bernardita, muchas bendiciones. Amén, mi pastor. Le pido la oración por mi familia, por mi hermano, por unidad. Unidad por sus hermanos. Porque el diablo ha hecho muchas cosas en este tiempo, pero confío en Dios. Amén, hermana Bernardita. Confiamos que el Señor va a hacer algo. Gracias Amén, por mi llamar. pastor. Amén. Gracias. Dios le bendiga, mi pastor. Amén. No es fácil llamar. No es fácil llamar. Pero cuando tú sientes el fuerte deseo de llamar es porque Dios te va a responder. Y después me vas a contar y me vas a decir, pastor, Dios respondió. Porque la palabra nunca vuelve vacía. Y a veces Dios la envía con un propósito. O sea, no a veces, siempre. Y uno siente cuando Dios le habla. Yo quiero orar al 413-135-871 por unión. Es específico. Quiero orar por unión de familias, por matrimonios, por unión de la iglesia. Amén. Quiero orar para que el Señor nos bendiga, nos ayude. Vamos con la alabanza. Sí, Señor. Oh Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Aló, Dios le bendiga. Aló, pastor. Sí. El Señor le bendiga con la hermana Leontina. Hermana Leontina, cuénteme. Mire, pastor, yo pido la oración por mi familia carnal porque están muchos que están desunidos. Y esto lo hizo, bueno, mi mamita, ella es viejita, pero se mandó un condoro que ella hizo herencias, le dio la herencia a algunos y otros los dejó afuera. Entonces ella se equivocó. Entonces, Sí. bueno, pero yo le digo todo eso es terrenarse, al final nadie se va a llevar nada. Así es, pues. Entonces, pero usted sabe que hay hermanos que de repente también se pelean y hay mucha pelea por eso. Así Entonces, están todos ahí, ya ella es viejita ya, pues entonces igual hay que tener esperar nomás en ella, porque si ya las cosas las hizo, ya es su problema, total era de ella, lo que tenía era de ella. Claro. Entonces, si ella lo hizo así, hay que respetarle su opinión. Ya, pero hay mucha desunión en la familia. Le pido la unión porque igual yo soy de acá de Santiago, pero ellos que están allá, yo cuando voy siempre hay problemas porque siempre uno me cuenta una cosa, el otro cuenta la otra, entonces al final uno se viene mal con el otro y al final no hay que hacer uno, pues. Pero yo le escucho a todo y opino poco porque si no me vengo mal después. Amén, mi pensando hermana en ella. Leontina. Entonces, bueno, y esa es la pena que tenemos porque ya ella está viejita, ya tiene 86 años y no sabemos cuándo puede llegar y partir, pues. Así es, Si pues, se hermana va Leontina. mal, y hay unos hermanos ahí que están mal.
Ya, el Señor le bendiga, pastor. Muchas gracias. Amén, pues ahí está, Ya, hermana Leontina, vamos a orar por unión familiar, de algo siempre Dios nos está hablando, ¿ah? Aunque esta carta y estas mujeres eran miembros de una iglesia, eran una mujer importante que no se ponían de acuerdo, pero la palabra sirve para todos. Amén, hermanos, amén. Qué lindo el Señor, qué lindo el Señor. Si alguien más quiere escribirme, pedir la oración, yo voy a orar por usted. Estamos llegando a la hora, Moisés, tengo que orar. Padre, te agradezco esta oportunidad. Si tú permitiste que yo sintiera en mi corazón predicar esta palabra, para unir la iglesia, Señor, para hacernos reflexionar que tenemos que ser sencillos y humildes, Señor, y a veces es mejor sufrir el oprobio, la vergüenza, Señor, la herida, Padre mío, pero permanecer unidos y juntos en la presencia tuya. Oh, yo siento, Señor, que hay mucha gente que necesita ser curada. Oro por los hermanos ofendidos, para que tú puedas sanar el corazón de aquellos. Pues tu palabra dice que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, une las familias. Tú tienes poder para hacerlo. Queremos ver familias unidas. Une la iglesia, une tu pueblo, une el matrimonio, Señor. Porque tú viniste para dar vida en abundancia. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia me dice amén y amén. Bueno, hermanos, tengo que despedirme. Me voy a quedar en interno. 5 minutos. Si alguien quiere llamarme, el teléfono es el 413-135-871. 413-135-871. Chao, chao. Gracias, Moisés. Dios les bendiga.